Buenos días, doctor. Hoy día hablaremos sobre las generalidades de la neuroanatomía. ¿Qué es la neuroanatomía? Es el estudio de las estructuras que responden a estímulos, ya sean externos e internos, y de la misma manera envían otros impulsos de respuesta hacia el medio externo o interno. En este caso vamos a ver el sistema nervioso. El sistema nervioso va a estar compuesto por una gran cantidad de células altamente especializadas llamadas neuronas. Vamos a ver la división de esta. Va a estar dividida en sistema nervioso central, periférico, autónomo y entérico. Vamos a empezar con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a estar compuesto por la parte del encéfalo y parte de la médula espinal. Estas se van a encargar de organizar los impulsos nerviosos generados por medios externos o internos. Estas van a organizar y generar un nuevo impulso. Después vamos a tener el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico va a estar conformada por los pares craneales, nervios raquídeos y ganglios. Estos se van a encargar de llevar los estímulos y ya sean desde la parte externa hasta la parte del encéfalo o del sistema nervioso central o desde el sistema nervioso central hasta la parte externa. Bueno, continuando con esto, vamos a tener después el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo va a estar formado por dos. Va a ser el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático va a ir desde la T1 a la L2 y el parasimpático va a ir desde la T2 hasta la T4. Va a estar conformada de este tanto a esta vértebra, se podría decir, ¿no? Después vamos a tener, no, para complementar un poquito más de esto, vamos a decir que el sistema nervioso autónomo va a participar en las funciones viscerales, es decir, puede ser el corazón, cosas que nosotros no podemos controlar voluntariamente, se podría decir. Vamos a ir con el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico se va a encargar de las funciones gastrointestinales, es decir, de la digestión, toda esa parte. Después vamos a ir a la división. Vamos a mencionar los más importantes, que es el central y el periférico. El central se va a dividir en dos, en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se va a dividir en otros tres, en el cerebro, propiamente dicho, el cerebelo y el tronco encefálico. En el cerebro vamos a tener al del encéfalo y el diencéfalo. En el cerebelo no vamos a tener otras divisiones. En el tronco encefálico vamos a tener al mesencéfalo, al puente y al bulbo raquídeo o médula oblongada. Y en la médula espinal, ya podemos ver, ¿no? Esta se va a dividir en sus partes, en la torácica, lumbar, cervical, sacra, se podría decir. Después vamos a tener al sistema nervioso periférico, que sus divisiones son los nervios espinales o raquídeos, los pares craneales y los ganglios. Después vamos a tener la fisiológica. La fisiológica se va a dividir en dos. En el sistema nervioso de relación, que se va a encargar de relacionarlos con el mundo externo. Es decir, se podría decir que, por ejemplo, si toco la pared o toco algo, esa información va a llegar directo a la parte del encéfalo y yo voy a transmitir una respuesta. Después vamos a tener el sistema nervioso autónomo, el cual se va a encargar de las funciones internas de mi cuerpo, como hacer latir el corazón, producción de la voz, hartas cosas, ¿no? Se puede decir cosas que nosotros no podemos controlar, la digestión, esas partes se va a encargar. Cabe recalcar que hace rato mencioné que el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico no son lo mismo, pero sí están en altamente relación, porque las dos son funciones que nosotros no podemos realizar. Es decir, que el sistema nervioso entérico está dentro del sistema nervioso autónomo. Después nos vamos con las meninges. Las meninges van a ser tres: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre va a estar en relación superiormente, en la capa superior, con el hueso de la cabeza, o con el cráneo, se podría decir, cráneo propiamente dicho. Ahora, y por debajo con el aracnoides. Por arriba de la dura madre tendremos el espacio epidural, donde van a estar la arteria meningea media, grandes vasos, va a estar altamente vascularizado esa parte. Por debajo vamos a tener el espacio subdural, por donde va a circular el líquido linfático, o la linfa, se podría decir con ese nombre.
Después abajo tendremos la aracnoides, que es la capa media. La aracnoides por encima, como lo mencioné hace rato, va a tener el espacio subdural y por debajo va a tener el espacio subaracnoideo. Por el espacio subaracnoideo va a estar el líquido cefalorraquídeo o va a circular o va a pasar por ahí, se podría decir. Después, por debajo del aracnoides va a estar la pía madre. La pía madre va a estar en relación con la parte del cerebro inferiormente. Estas capas se van a encargar de envolver tanto a la parte encefálica como a la parte de la médula espinal. Estas van a ser capas que las envuelvan y protejan, se podría decir de alguna manera. También van a ser de medios de unión entre la parte del cerebro con la parte del encéfalo o la médula espinal con el conducto vertebral. Nos vamos con las neuronas. Las neuronas son la unidad funcional, es la unidad básica del sistema nervioso. Esta va a tener sus partes. Va a tener su soma, es decir, el cuerpo, va a tener dendritas, va a tener axón. Esto es externamente, es lo más simple o conjugado se podría decir. El soma va a ser el cuerpo, las dendritas y en el axón. En el axón va a haber algo importante, la mielina. La mielina se va a encargar de que el impulso nervioso sea saltatorio y rápido. Por esto al ser saltatorio, el impulso nervioso va a ir rápido. Entre la mielina van a estar los nódulos de Rauvier. Los nódulos de Rauvier son en las partes en las que los impulsos nerviosos van a saltar la mielina y van a caer. Van a saltar la mielina y van a caer. Se podría decir que son el intermedio entre dos mielinas o dos. Al final del axón vamos a tener el cono axónico y de las cuales se van a derivar prolongaciones. En las prolongaciones, al final de las prolongaciones, van a estar los botones sinápticos, los cuales van a transmitir los impulsos nerviosos hacia las dendritas. La neurona no va a ser altamente especializada, por lo tanto no se va a poder, hacer dividirse, se podría decir, o reproducirse en términos más simples, ¿no? Por lo tanto, van a necesitar ayuda. Va a haber otras células en el sistema nervioso que van a ser las neuroglías. Van a haber dos tipos de neuroglías, las centrales y las periféricas. Las centrales van a estar conformadas por los astrocitos, oligodendrocitos y las microglías. Después va a tener las periféricas. Las periféricas va a estar conformado por las satélites, ependimarias y esas. Ahora, ¿de qué se van a encargar estas microglías? Se van a encargar de brindar protección, sostén y alimentación a la neurona. Es decir, que estas van a sostener a la neurona para que ésta no se muera o no sufra de desgaste, se podría decir. Lo que cualquier tipo de célula no especializada lo podría hacer. En este caso, la neurona es altamente especializada, por lo que no se puede reproducir. Bueno, después de esto nos iremos con las fibras. Las fibras son prolongaciones del sistema nervioso periférico cubiertas de mielina, las cuales se van a dividir en tres, en el haz, en los fascículos y cordones. El haz va a ser el conjunto de fibras homogéneas. Los fascículos va a ser un conjunto de fibras heterogéneas, es decir, un conjunto de haz, se podría decir, ¿no? Ahora, los cordones van a ser un conjunto también de fibras, pero heterogéneas de la misma manera que los fascículos, pero este va a ser un conjunto de fascículos, es decir, que los haz se van a unir, van a formar los fascículos y los fascículos se unen y van a formar los cordones. Después vamos a tener el potencial de acción, es decir, son los impulsos nerviosos generados por las neuronas. En algunas literaturas se menciona que los impulsos nerviosos se generan en el cono axónico. En el cono axónico donde van a estar gran cantidad de neurotransmisores. En algunas literaturas se podría decir que lo mencionan ahí, que ahí se generan los impulsos nerviosos. Pero como sabemos, los impulsos nerviosos se generan en la mitocondria o se podría decir en la parte del soma. ¿Ya?
eso sería todo en neuroanatomía o en las generalidades que se podría mencionar, ¿no? Empezaremos con el siguiente tema, que sería médula espinal, a explicar sus partes y por qué es parte del sistema nervioso central. Bueno, continuando con la neuroanatomía, continuaremos con la médula espinal. La médula espinal va a ser una estructura en forma de cono. Va a medir de 42 a 45 centímetros, 42 centímetros en la mujer, 45 centímetros en el varón. Va a tener funciones diferentes como la marcha, control de extremidades, control gastrointestinal. También va a tener la función de llevar los estímulos, ya sean de la parte periférica hasta la parte central o de la parte central a la parte periférica. Esas dos son funciones más resaltantes. Ahora, vamos a explicar de cómo está formada la médula espinal externamente. La médula espinal externamente va a ir desde el bulbo raquídeo hasta el cono terminal. El cono terminal va a terminar en la L1 y L2 y va a continuarse con el filum terminal, que es la continuación de la médula espinal. Se podría decir que por arriba la continuación de la médula espinal es el bulbo raquídeo, médula oblongada, y por abajo la continuación de la médula espinal es el filum terminal. También encontraremos dos entumecimientos, el entumecimiento cervical y el entumecimiento lumbosacro. Por el entumecimiento cervical va a ir desde la C1 a la T1, o sea, desde la cervical, desde la cuarta cervical hasta la torácica 1, o la primera torácica. De esta va a salir el plexo braquial, por eso va a formarse un ensanchamiento, va a formarse este entumecimiento cervical. Ahora, el lumbosacro va a ir desde la T10 a la L1, o sea, desde la torácica 10 hasta la lumbar 1. Bueno, ¿por qué se forma este entumecimiento? Porque de aquí sale el plexo lumbosacro. Vamos a encontrar también diferentes surcos, como el surco medio anterior, también en la parte posterior, que no se observa aquí, va a ser el surco medio posterior, el surco anterolateral o posterolateral, que va a estar en la parte posterior, ¿no? Estos son diferentes surcos que lo vamos a ver ahorita, o los voy a mencionar ahorita, sus separaciones, cómo separa, se podría decir. Ya, bueno, explicando todo esto, nos podemos ir a qué surcos tiene, por cómo se divide la médula espinal. La médula espinal se va a dividir en cordones, que van a estar divididas ya sea en algunas literaturas por los surcos y en algunas literaturas por surco y cordón. En este caso vamos a mencionar los surcos. El surco medio anterior y el surco anterolateral van a formar un cordón, que va a ser el cordón anterior. Igual acá el surco medio anterior y el surco anterolateral, el cordón anterior. El surco anterolateral y el posterolateral van a formar el cordón lateral. Después, el surco posterolateral y posteromedial van a formar el cordón posterior. Ya. Ahora, explicado esto, vamos a entender que de la médula espinal también van a salir los nervios raquídeos o espinales. Ahora vamos a comprender cómo se forman estos surcos. Los dos surcos importantes que mencioné, el anterolateral y el posterolateral. Por la parte lateral de la médula espinal van a salir los nervios raquídeos espinales, tanto los posteriores y anteriores. De ahí, al arrancarlas, se podría decir, figuremos como si fuera que salen los nervios raquídeos espinales y los arrancamos. Al arrancarlas se van a formar el surco anterolateral y posterolateral, ya sea de donde salen los nervios espinales anteriores y los nervios espinales posteriores. Ahora, en otras literaturas se menciona que la médula espinal no va a estar dividida por los surcos, va a estar dividida por el surco y por el cordón. ¿Cómo es esto? No, por el asta de la sustancia gris. ¿Cómo es esto? Acá podemos ver una imagen o un dibujo que podemos ver que acá está el asta posterior y el asta anterior de la sustancia gris. Podemos ver que acá va a estar el surco medio anterior. ¿Cómo sabemos que es el surco medio anterior? Porque acá podemos ver una fisura, que es la media anterior, que va a ser un poco más amplia. Y acá podemos
fijarnos en la fisura media posterior, que va a ser un poco más estrecha. Es decir, simplemente va a ser como una línea. Acá podemos ver el surco medio anterior. Y en algunas literaturas se menciona que esta no va a limitar el cordón con el surco anterolateral, sino con el cordón anterior. Es decir, que el cordón anterior y el surco medio anterior van a formar, el asta anterior y el surco medio anterior van a formar el cordón anterior. Y el cordón posterior y el cordón anterior van a formar el surco lateral. El asta anterior y el asta posterior van a formar el cordón lateral. Y el asta posterior y el surco medio posterior formarán el cordón posterior. En algunas literaturas se menciona así. Continuando, vamos a irnos con un corte transversal de la médula espinal. En un corte transversal de la médula espinal podemos observar esto. Va a estar compuesta por sustancia gris, sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca va a estar formada por neuronas con mielina o axones con mielina. Y la sustancia gris por somas o axones sin mielina, amielinizadas. En la sustancia blanca vamos a poder ver diferentes fascículos que lo veremos en vías motoras. Pero por lo pronto voy a mencionar dos fascículos muy importantes, el gracilis y el cuneiforme, las cuales se van a encargar de diferentes funciones. Por ejemplo, el gracilis se va a encargar de la propiocepción, del tacto fino, igual el cuneiforme. Pero esto lo mencionaremos en la parte de vías motoras, donde explicaremos un poco más a profundo esto. Si ahorita lo menciono, no lo vamos a entender. Ya bueno, como lo mencioné, ahora, la sustancia blanca va a estar dividida por cordones, como lo mencioné hace un momento, los cordones posteriores, cordones anteriores y cordones laterales. Cordones laterales donde van a salir los nervios espinales. Ahora, la sustancia gris va a estar formada por astas, un asta posterior, un asta intermedia o media y un asta anterior. En estas astas se van a ubicar los núcleos motores y sensitivos. ¿Ya? Ahora mencionaré cuál es la parte sensitiva, cuál es la parte motora. Te dice que la parte posterior y la parte media van a tener la función sensitiva del cuerpo, van a enviar funciones sensitivas. Y la parte anterior va a tener la función, el asta anterior va a tener la función motora. ¿Por qué? Porque en acá se van a ubicar núcleos motores, en el asta posterior núcleos sensitivos y en el asta anterior núcleos motores. ¿Qué núcleos? ¿A qué me refiero con núcleos? Por ejemplo, se van a buscar el núcleo marginal, el núcleo de la sustancia gris, el basal lateral, basal medial. También el núcleo de Clark. ¿Ya? Estas se van a ubicar en la sustancia, en el asta anterior o intermedia, que tiene la función sensitiva. Después nos vamos con el asta, estas se van a ubicar en el asta posterior. En el asta anterior se van a ubicar 5 núcleos importantes, uno que lo mencionaré, pero que no está en una parte de la médula espinal. Vamos a mencionar el central, el posterolateral, el posteromedial, el anterolateral y el anteromedial. También vamos a encontrar el núcleo frénico, que se va a encargar de la inervación de parte del diafragma, el músculo de la respiración. Esta no se observa en todos los cortes, por eso no la mencionamos casi nunca, pero es importante que lo sepan, ¿no? Sabiendo todo esto, esto sería la parte de la médula espinal, que es una parte del sistema nervioso central, la cual se va a encargar de la marcha, como mencioné, pero lo más importante que deberían saber es que de aquí van a derivar los nervios espinales o raquídeos. Bueno, el siguiente tema, este sería el culmen de... no. Sí, este sería la parte terminal. Como mencioné hace un momento, en la parte terminal de la médula espinal se va a continuar, el cono medular se va a continuar con el filum terminal. El filum terminal es decir esto, ¿ya? Lo mencionamos, no me alcanzó la pizarra para dibujarlo, ¿ya? El filum terminal va a ser una prolongación de la pía madre. Esta se va a encargar de la fijación de la médula espinal, donde se va
fijar en la primera vértebra de la porción sacra, ¿ya? El NAI se va a ubicar. ¿Esta para qué sirve? Para la fijación de la médula espinal y es una derivación de la pía madre. Este sería la parte terminal del esto, de médula espinal. Continuaremos con el tronco encefálico. Continuando con la explicación, y nos iremos por el tronco encefálico. En el tronco encefálico vamos a ver el mesencéfalo, puente y médula oblongada. Como bien sabemos, el encéfalo se divide en tres partes. En el cerebro anterior, llamada prosencéfalo, el cerebro medio, llamada mesencéfalo, y el cerebro posterior, llamada prosencéfalo. Bueno, el mesencéfalo no va a tener divisiones, simplemente se va a llamar mesencéfalo. El prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo, que eso lo vamos a ver en cerebro, y el romboencéfalo va a tener dos divisiones, el puente y la médula oblongada, que vamos a revisar ahorita mismo. El mesencéfalo, puente y médula oblongada, es decir, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Bueno, ¿por qué es importante el tronco encefálico? Porque de aquí van a derivar diferentes estructuras, como en este caso los pares craneales, que es lo más importante que derivar de acá. Bueno, vamos a empezar con la médula oblongada. La médula oblongada va a ser la parte más inferior. Se va a tener por superiormente al puente e inferiormente se va a continuar con la médula espinal. Bueno, como podemos observar acá, va a tener surcos. Va a tener un surco como en la médula espinal medio anterior, un surco preolivar y un surco retroolivar. Por encima va a tener el surco bulbopontíneo. Ahora, de aquí, la médula oblongada va a tener la función de la deglución, el vómito y diferentes estos, así como también van a tener el puente y el mesencéfalo, que lo mencionaremos más adelante en su configuración interna. Bueno, como podemos ver acá, de la médula oblongada van a derivar 4 pares craneales. De los surcos preolivar y retroolivar. Del surco preolivar va a salir el nervio, el 12º par craneal. Del surco retroolivar van a salir el 9º par craneal, el 10º par craneal y el 11º par craneal. Por eso son muy importantes estos dos surcos. Ahora, nos vamos a ir más arriba, vamos a encontrar el mesencéfalo, que de sus costados van a salir los pedúnculos cerebrales. Va a salir un pedúnculo cerebral superior, un pedúnculo cerebral medio y un pedúnculo cerebral inferior. Y también por esta parte, cerca a los pedúnculos, un poco más medialmente, va a salir se podría decir que el quinto par craneal. Bueno, se podría decir que del puente va a derivar el quinto par craneal, y por encima del puente va a estar el mesencéfalo. Va a estar entre el mesencéfalo y el puente, va a estar el surco interpeduncular. De la parte media del surco interpeduncular va a derivar el tercer par craneal, y más lateralmente, por el surco también interpeduncular, cerca hacia los pedúnculos cerebrales de la parte del puente, va a salir el cuarto par craneal. Es así que podemos decir que entre el puente y el mesencéfalo van a salir el tercer par craneal y el cuarto par craneal, y directamente del puente va a salir el quinto par craneal, que es el trigémino. Ahora, el surco. Ahora, entre el puente y la médula oblongada mencionamos que hay un surco, el surco bulbopontíneo. Del surco bulbopontíneo van a salir 3 pares craneales. El primero va a ser el sexto par craneal, después el séptimo par craneal, más lateralmente, y el octavo par craneal un poco al costado del séptimo par craneal. Ahora, como mencionamos, es muy importante, ya que de aquí van a salir los pares craneales, a excepción de 2 pares craneales que van a ser el óptico y el oftálmico. Después, el tercer, el cuarto, el quinto, el séptimo, octavo, noveno, décimo, hasta el 12º par craneal van a derivar del tronco encefálico. Ahora,
nos iremos con la parte, se podría decir que interna de cada una de estas partes, tanto del rombo, de la médula oblongada con el puente y el mesencéfalo. Esto lo veremos en un siguiente video. Bueno, continuando con la configuración interna de la médula oblongada, me olvidé mencionar que, bueno, en esta parte, en la parte de la médula oblongada, entre las pirámides olivares, estarán las pirámides. Estas pirámides son muy importantes, ya que por debajo de ellas se encontrarán las decusaciones, la decusación piramidal. Es decir, ¿por qué otra función importante de la médula oblongada es la decusación de las pirámides? En aquí se decusan la mayor cantidad de las vías motoras o sensitivas. Entre las principales va a estar las córtico-espinales. También van a tener las funciones van a tener núcleos vitales para la respiración y cardíacas, o sea, cardiorrespiratorias se podría decir, ¿no? También van a tener la función de los reflejos tanto del gómito, de la deglución, de todo eso, lo importante. Y también para el tono muscular. Ahora, continuando con la configuración interna, vamos a poder observar que en aquí podemos observar las pirámides que ahorita las mencioné, que son muy importantes para la decusación, ¿no? Se podría decir, ¿qué significa decusación? La decusación es cuando una vía motora va ipsilateralmente y se va para el otro lado. Por ejemplo, si podemos agarrar este ejemplo, por ejemplo, si el estímulo viene de la parte derecha, si se decusa, va a ir a la parte izquierda. Si se viene desde la izquierda, va a ir a la parte derecha. Eso se le denomina decusación. Cuando una vía motora, en vez de ir para ipsilateralmente, va para el lado contrario. Ahora, acá podemos ver también diferentes núcleos de los nervios espinales que hace un momento mencioné. Son el noveno, el doceavo, el tercero, el cuarto, no, el noveno, el doceavo, el décimo y el onceavo par craneal. El glossofaringio, el accesorio, y bueno, entre esos, ¿no? Se puede mencionar. Ahora, también acá en parte de las fibras encontraremos el lemnisco. Este es en la configuración interna. También, como hace rato mencioné en la médula espinal, pudimos observar el fascículo gracilis y coliforme. Acá también los podremos observar y también sus núcleos, el núcleo gracilis y el núcleo cuniforme, en los dos lados. Acá podemos también observar el fascículo espinotalámico y el espino cerebeloso en acá. Estos dos, el espinotalámico y espino cerebeloso. Esto sería lo más importante y más resaltante de la médula oblongada, sin olvidarnos de sus funciones, ¿no? De la función cardiorrespiratoria, la función del tono muscular, los reflejos como la deglución, digestión, todos esos. No olvidar mencionarse y no olvidarse, muy importante, que la médula oblongada también sirve para la decusación piramidal. Bueno, continuando. Aquí podremos observar una imagen del puente, el puente que está les mencioné, entre la médula oblongada y el mesencéfalo. Esta va a ser muy importante porque va a ser el punto de relieve de fibras nerviosas y también va a regular funciones como el sueño, la respiración. Esas dos son las más importantes. El sueño y la respiración va a regular estas dos. Bueno, como mencioné hace un momento, de aquí van a salir pares craneales, como van a ser el quinto par craneal, el quinto par craneal, el cuarto par craneal, el tercer par craneal, que son el trigémino, el coclear, todos esos. Ya. Bueno, ahora, también mencioné que había un surco bulbopontíneo por el cual va a salir. Y va a salir el sexto par craneal, el séptimo par craneal y octavo par craneal. Acá podemos encontrar, esta es la parte interna del surco bulbopontíneo. Aquí van a estar las fibras bulbopontíneas. Es decir, que de aquí van a salir los pares craneales, sexto, séptimo y octavo par craneal.
También vamos a encontrar en la parte interna de la médula oblongada el lemnisco medial. Ahora, ¿para qué va a servir el lemnisco medial? Esta va a servir como... uh, esta va a tener la función de transmitir impulsos nerviosos directamente al cerebro, al sistema nervioso central o al encéfalo. Esa va a ser su única función importante. Va a llevar los impulsos que se generan externamente hacia el cerebro. Específicamente impulsos motores. Y también en la parte interna vamos a encontrar el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es parte del sistema ventricular que hablaremos más adelante en parte del cerebro, ¿no? También vamos a encontrar eh, los, los pedúnculos, el pedúnculo cerebral superior y el pedúnculo cerebral inferior, los fascículos pedúnculos cerebelosos inferiores y pedúnculos cerebelosos inferiores. Después vamos a encontrar los núcleos también por arriba, por esta parte, los núcleos del quinto par craneal, el tercer par craneal y el cuarto par craneal. Esos tres núcleos. Es decir, que podríamos decir que de la parte del mesencéfalo prácticamente van a derivar el tercer par craneal, cuarto par craneal y quinto par craneal. En la parte también del mesencéfalo, unida con el surco bulbopontíneo, van a derivar el sexto, el séptimo y el octavo par craneal. Eso sería todo en el puente. Continuaremos con el mesencéfalo. Bueno, continuando con la exposición, continuaremos con la médula oblongada, su parte interna y su parte posterior. Y vamos a complementar un poco unas cuantas partes que no mencionamos en la cara anterior de la médula oblongada. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, esta es la médula oblongada, pero en la parte posterior. ¿Ok? Como referencia, podemos tomarla ya que la cara anterior es igual que la parte posterior. En la parte anterior, me olvidé mencionar que aquí habían las pirámides. Las pirámides son muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí va a ocurrir la decusación de las vías motoras y sensitivas. Ahora, eso es complementando, ¿no? Nos vamos a la parte posterior. Esta es la parte posterior. En aquí tendremos surcos muy importantes. Por ejemplo, el surco medio posterior, que va a continuarse con el surco medio posterior de la médula espinal. También después, al costado, tendremos el tubérculo gracilis. Al costado del tubérculo gracilis, el tubérculo cuneiforme. Después, al costado del tubérculo cuneiforme, tendremos el surco intermedio posterior. Y al costado del surco intermedio posterior, tendremos el surco dorsolateral. El surco dorsolateral estará detrás del tubérculo del trigémino. El tubérculo del trigémino se forma por el núcleo del trigémino, que veremos en este momento, en la parte interna, ¿no? Y por último tendremos el pedúnculo cerebeloso inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior, no lo mencioné hace rato, pero esto sirve para unirse el tronco encefálico con la médula espinal. Están altamente relacionados, ¿no? Eso sería con la parte posterior de la médula oblongada. Ahora, nos iremos a la parte interna. En la parte interna mencionaremos algunas. Tendrá el tracto córtico-espinal, el lemnisco lateral medial, el fascículo longitudinal medial. También tendremos aquí el tracto espinocerebeloso anterior, el tracto espinotalámico lateral, y también tendremos el tracto del trigémino. También acá tendremos hace rato mencioné el tubérculo gracilis y el tubérculo uniforme. ¿Por qué? Porque aquí encontraremos el fascículo gracilis y el fascículo cuneiforme, que irán hasta el lemnisco medial, donde harán una decusación piriforme. Por debajo de la decusación piriforme encontraremos la decusación piramidal de las vías motoras de la córtico-espinal y córtico-nuclear. Acá, la córtico-espinal, las cuales se excusarán en esta parte, en la médula oblongada. Ahora, funciones de la médula oblongada, cabe recalcar que son
tiene núcleos importantes para la cardiorrespiración y el tono muscular. También participan en reflejos como la deglución, el vómito, etcétera, unas cuantas más. Ahora, esto sería todo médula oblongada. Pasaríamos con el puente. Perfecto. Continuando con la exposición, explicaremos la parte interna y algunas cosas que no explicamos en el puente. El puente va a tener la forma de un cuadrado cuadrilátera de 3 centímetros de longitud. Podremos observar 3 surcos importantes: el surco precontinuo, el surco interpeduncular y el surco de la arteria basilar o surco basilar. Por aquí es un surco importante porque por aquí va a pasar la arteria basilar. Bueno, esta es en la parte anterior. En la parte lateral veremos la salida del pedúnculo cerebeloso medio, que va a formar, que va a ser el medio de unión del puente con el cerebelo. En la parte posterior veremos la mitad superior del cuarto ventrículo. También veremos que el puente estará tapada por los pedúnculos cerebelosos superiores y también veremos el velo medular superior, que acá también lo veremos, ¿no? Velo medular superior. Es en la parte externa. Vamos a ir a la configuración interna. En la configuración interna encontraremos el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso inferior, el nervio vestíbulo-coclear. También tendremos el lemnisco lateral medial. También tendremos los núcleos de los nervios, el nervio trigémino, facial y abduce, de los pares craneales. Acá, como les mencioné hace un momento, obtendremos el surco de la arteria basilar. Por este surco pasará la arteria basilar. También tendremos las fibras reticulares que se formarán por acá, en forma de puntitos. También tendremos la cavidad del cuarto ventrículo. Eso sería todo lo importante. Acá también tendremos el núcleo del trigémino, que es, se podría decir que el par craneal que va a derivar de este, aparentemente, ¿no? También veremos el lemnisco medial. Como mencionamos hace un momento, en la médula oblongada estuvo el lemnisco inferior. Bueno, eso sería con relación al puente. Pasaremos con la explicación más interna del mesencéfalo. Continuando con la explicación del tronco encefálico, continuaremos con el mesencéfalo. El mesencéfalo tendremos aquí diferentes estructuras. Tendrá la forma de un cuadrilátero, se podría decir, al igual que el puente o protuberancia. Por acá observaremos la arteria basilar, que pasará por el surco basilar, y lo mencionamos en la médula oblongada. También tendremos el nervio trigémino, el nervio del trigémino y los cuerpos mamilares. También tendremos el límite inferior, que es por el surco interpendicular, el límite superior, que es por la fosa optomulvar. Esto es en relación con la parte anterior. Ahora, en la parte posterior observaremos esta relación con los tálamos, acá, los tálamos. Después tendremos más abajo, tendremos la hipófisis, que va a regular el sueño y la región circadiana. Después tendremos acá los cuerpos cuadrigéminos, los superiores e inferiores. Los cuerpos cuadrigéminos, el superior se encargará del estímulo de la visión y el cuerpo inferior se encargará del estímulo de la audición. Acá tendremos también los cuerpos geniculados superior y cuerpo geniculado inferior. El cuerpo geniculado inferior se encarga de enviar el estímulo visual hacia el cerebro y también se encargará de enviar el estímulo auditivo hacia el cerebro. ¿A qué parte del cerebro? Ahí está, la visual va a ser a la parte occipital y esta va a ser a la parte, y la auditiva va a ser a la parte temporal. Como acá no lo mencioné, pero por acá van a derivar unos pedúnculos. En este caso no van a ser los pedúnculos cerebelosos, van a ser los pedúnculos cerebrales, los cuales van a unir al mesencéfalo con el cerebro. Ese sería
todo respecto a tronco encefálico, el siguiente tema que explicaremos será vías motoras y sensitivas. Bueno, continuando con la explicación, ahora veremos vías motoras y sensitivas, vías especiales, incluyendo en la última parte. Ahora empezaremos con las vías motoras. Las vías motoras se dividen en dos, en las piramidales y las extrapiramidales. ¿Por qué se llaman así? Simple y sencillo, las piramidales pasan por las pirámides de la médula oblongada, donde se van a decursar. Y las extrapiramidales no pasan por las pirámides de la médula oblongada. Ahora veremos por qué es importante esto. Bueno, empezaremos con las piramidales. Las piramidales se van a dividir en dos, en las córtico-espinales y las córtico-nucleares. Ahora, veremos por qué se llaman así. Empezaremos con las córtico-espinales. Las córtico-espinales descenderán desde el área 4 de Brodmann, desde la corteza cerebral, específicamente en el área 4 de Brodmann, hasta los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, después hacia los fascículos transversales del puente, después irá hasta las pirámides de la médula oblongada, donde se decursarán. ¿Qué quiere decir con que se decursarán? Es que se irán, alguna de estas fibras se irán hacia la parte lateral. Va a haber dos tipos, es lo que voy a mencionar. Son las córtico-espinales anteriores y las córtico-espinales laterales. ¿Por qué se llaman así? Sencillo, porque las que se van a decursar van a ir hacia el cordón lateral de la médula espinal. Y las que no, se van a ir al cordón anterior de la médula espinal. Ya. Sabiendo esto, madres. Continuando con neuroanatomía, iremos al tema de vías motoras y sensitivas. Bueno, como podemos observar, vamos a explicar hoy día las vías motoras y sensitivas, incluyendo las vías especiales. Por ahora empezaremos con las vías motoras. Las vías motoras se dividen en dos, en las piramidales y las extrapiramidales. Fácil y sencillo. ¿Por qué se llaman así? Ya que las vías piramidales van a pasar por las pirámides de la médula oblongada y las extrapiramidales no pasarán por las pirámides de la médula oblongada. Simplemente por esa razón se llaman así. Iremos con las piramidales. Las piramidales se van a dividir en dos, las córtico-espinales y córtico-nucleares. Las córtico-nucleares se van a dividir en dos, de la misma manera. Las córtico-espinales laterales y las córtico-espinales anteriores. Ahora veremos por qué se llaman así. Bueno, veremos primero el recorrido del tracto corticoespinal. Todo va a empezar desde la corteza primaria motora, el área 4 de Brockman. Va a salir y va a ir hacia los pedúnculos cerebrales para consiguientemente ir a las fibras transversales de la médula oblongada, no, del puente de Barodio. Los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo pasarán hacia las fibras transversales del puente de Barodio, después van a ir hacia las pirámides vulvares de la médula oblongada, donde se van a decursar en las pirámides, como lo mencioné, las vías motoras. La córtico-espinal se va a decursar hacia la parte lateral, contralateralmente. Mientras este se va a decursar y va a ir hacia la parte lateral, hacia el cordón lateral de la médula espinal. Por ese motivo se llama córtico-espinales laterales, porque va a ir hacia la hacia el cordón lateral de la médula espinal. Ahora, va a haber una fibra que va a ir de frente, ipsilateralmente. Este va a ir hasta el cordón anterior de la médula espinal, por eso se llama córtico-espinal anterior. Estas se van a encargar, por ejemplo, las córtico-espinales laterales se van a encargar de los movimientos voluntarios de las extremidades contralaterales, y las
córtico-espinales anteriores de los movimientos voluntarios del tronco de la persona o del cuerpo, como el control de la postura y ipsilateral, ipsi contralateralmente. ¿Por qué ipsi contralateralmente? Porque la médula, la vía motora córtico-espinal va a tener dos partes, la córtico-espinal lateral, que se va a ir contralateralmente, y la córtico-espinal anterior, que va a ir ipsilateralmente. Después tendremos a la córtico-nuclear. ¿Por qué se llama córtico-nuclear? Porque este va a ir desde la corteza cerebral hasta los núcleos motores de los pares craneales. En este caso, primero va a ir hasta el puente de Barolio, donde va a encontrar el trigémino, para consiguientemente ir al surco bulbopontino, donde va a encontrar al par craneal, al par craneal número 6, 7 y 8. Después, para consiguientemente ir a la médula oblongada, donde va a encontrar a los pares craneales 9, 10, 11 y 12. En el mesencéfalo encontrará al tercer, al cuarto y al quinto par craneal. En el puente de Barolio se va a ir hacia los pares craneales a 6, 7, 8 y quinto par craneal. Y en la médula oblongada del noveno al doceavo par craneal. Por eso se llama córtico nuclear, porque viera los núcleos de los pares craneales. Ahora, ¿cuál es la función de la vía motora córtico nuclear? Esta va a controlar movimientos faciales, inervación de los músculos de la cara, movimientos de la cabeza, todo lo que está relacionado con la cabeza, ya que todos estos pares craneales van a ir a la parte de la cabeza. Eso sería con las vías motoras, la vía motora córtico-espinal y córtico-nuclear. Ahora, en esa también encontraremos dos tipos de neuronas, las neuronas de primer orden y las neuronas de segundo orden. Las neuronas de primer orden se van a encontrar en la corteza cerebral primaria, el área 4 de Brodmann, y van a estar encargadas de los movimientos, de la coordinación de los movimientos finos y precisos. Después, la neurona secundaria se va a encontrar en el asta anterior motora de la médula espinal, la cual se va a encargar de esta se va a encargar de los movimientos motores. El asta anterior se encarga de los movimientos motores de las extremidades, de todas las partes del cuerpo. Eso sería todo con las vías motoras. Pasaremos a las vías extrapiramidales. Continuando con la explicación, iremos a las vías motoras y sensitivas. Las vías motoras y sensitivas y las vías especiales. En este caso empezaremos con las vías motoras. Las vías motoras van a tener dos tipos, las piramidales y extrapiramidales. Simple y sencillo. ¿Por qué se denominan así? Porque las vías piramidales van a pasar por las pirámides de la médula oblongada, y las extrapiramidales no pasarán por las pirámides de la médula oblongada. Ahora, las piramidales van a tener divisiones. Se va a dividir en la córtico-espinal y córtico-nuclear. La córtico-espinal se va a dividir en la lateral y la anterior. Después tendremos a las vías extrapiramidales, que se va a dividir en el rubro espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal, que son los más importantes, esos cuatro. Bueno, empezaremos con la explicación de las piramidales. Las piramidales van a ser dos, la córtico-espinal y córtico-nuclear. Explicaremos con el trayecto primero de la córtico-espinal. La córtico-espinal primero irá desde la corteza cerebral área 4 de Brodmann, bajará y descenderá hasta los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Del mesencéfalo descenderá hacia el puente de Barolio, en la que irá hacia las fibras transversas del puente de Barolio, por las que pasará e irá hacia la médula oblongada, hacia las pirámides, donde dijimos que se cursan las vías motoras córtico-espinales. En este caso tendremos dos, la lateral y la anterior. ¿Por qué se denominan así? Ya que
al decusarse, una de ellas se irá lateralmente y la otra anteriormente, es decir, de frente, no decusará. Una de ellas decusará hacia el cordón lateral de la médula espinal y el otro hacia el cordón anterior de la médula espinal. Es decir, una irá ipsilateralmente y la otra contralateralmente. Por eso se denomina que hay dos, que es que las vías piramidales son dos. La córtico tiene dos tipos de descenso, la ipsilateralmente y la contralateralmente. ¿Por qué? Porque en una parte, en la médula oblongada, se va a decusar. Bueno, ahora explicaremos las funciones. La función de la córtico-espinal lateral va a ser la de los movimientos finos y voluntarios de las extremidades contralateralmente. Es decir, de las partes, o sea, por ejemplo, si yo quiero mover en la parte derecha, ordeno que se mueve el brazo derecho, se va a mover el brazo izquierdo. Igual en la parte izquierda se va a mover el brazo derecho. Es el control de las extremidades contralateralmente. Después nos vamos con la córtico espinal anterior. Esta va a ser ipsilateralmente, va a ser los controles voluntarios del tronco. Bueno, nos iremos con la córtico nuclear. La córtico nuclear van a ser de la córtico nuclear, esta va a ser ipsilateralmente. Esta, ¿por qué se llama así? Porque va a ir desde la corteza cerebral del área 4 de Brodmann hasta los núcleos motores de los pares craneales 5, 7, 9, 10, 11 y 12. Por eso, la función más importante que tendrá esto será el control de los músculos de la cara, de los músculos del ambiente de la cara, masticadores, controles de los músculos de la faringe, laringe, todo lo que esté relacionado con la parte superior de la cabeza, la parte craneal y la parte del cuello. Se encarga de la inervación y motora de la cara y el cuello. Pasando a esto sería todo respecto a las vías motoras corticoespinales piramidales. Las vías piramidales, cabe recalcar que en esta parte tendremos dos tipos de neuronas. Las vías neuronas primarias de primer orden y las de segundo orden. Las de primer orden van a estar en el área 4 de Brodmann, se van a encargar de los movimientos, de la coordinación de los movimientos finos y van a ordenar estos movimientos. La segunda neurona de segundo orden, esta se va a ubicar en el asta anterior de la médula espinal o también en los núcleos de los pares craneales. Esta se va a encargar de la ejecución el control de la contracción muscular. Esto es con respecto a las vías motoras piramidales. Iremos con la extraspiramidales, que es la retícula espinal, la rúcula espinal, la vestíbula espinal y la tecto espinal. Pasaremos a una siguiente parte. Pasaremos a las vías motoras extrapiramidales. Las vías motoras extrapiramidales, como lo mencioné, va a estar el retículo espinal, el rubro espinal, el texto espinal, el vestíbulo espinal y el olivo espinal. Bueno, mencionaremos estas. La olivo espinal no es tan importante, pero la mencionaremos. Ahora, en primera tenemos a la rubro espinal. La rubro espinal irá desde el núcleo rojo hasta el asta anterior de la médula espinal. Su función va a ser los movimientos finos y extensión de los miembros superiores. Ahora, nos iremos con la vestíbula espinal. La vestíbula espinal irá desde el núcleo vestibular, que está en el puente o también en el puente o también en el bulbo raquídeo o médula oblongada. Estas irán, acá las podemos observar, se juntan de acá a acá y van hacia la médula espinal. Después también tendremos la tectoespinal, que irá desde el techo del puente de Barolio, hasta la médula espinal. ¿Cuál es la función de la vestíbula espinal? Que me olvidé mencionar hace un momento. Esta va a tener la función del equilibrio, postura y control de la cabeza. También inervará los músculos extensores. Después tendremos el tecto espinal, que lo dije. Esta se va a encargar de los movimientos reflejos de la cabeza, controlar los movimientos reflejos de la cabeza, cuello y los ojos, frente a estímulos visuales y auditivos. Después tendremos la retícula espinal. La retícula espinal irá desde las fibras reticulares del puente y
el bulbo raquídeo o médula oblongada para ir hacia la médula espinal. Todas estas van a ir hasta la médula espinal. Por algo se llama olivo espinal, recto espinal, todas terminan en espinal. ¿Por qué? Porque se van a la médula espinal. Claramente. Ya, la función de la retícula espinal son tono muscular, reflejos, postura, locomoción y los movimientos automáticos. ¿Los movimientos automáticos qué son? Los movimientos automáticos son tipo, como cuando estamos caminando por la calle y no nos damos cuenta de los movimientos que hacemos. Simplemente estamos mirando nuestro celular y estamos haciendo las cosas automáticamente, sin que nuestra cabeza piense. No es como tipo cuando estamos caminando y vamos preocupados, vamos mirando a otro lado. En este caso, no. En este caso, nuestro cuerpo va automáticamente y por eso algunas veces ocurren accidentes, ¿no? Después tenemos a la olivoespinal, que es última, y no es tan importante esta, que irá desde la oliva de la médula oblongada desde la médula oblongada o bulbo raquídeo hasta la médula espinal. Esta va a ser no tan importante porque esta va a actuar como intercomunicador, va a tener células intercomunicadoras, va a ser como un intercomunicador, se podría decir. Esto es todo referente a las extrapiramidales. Pasaremos con las vías sensitivas que tenemos. Continuando con la exposición o con la explicación, nos iremos a las vías sensitivas. Las vías sensitivas van a estar divididas de acuerdo a los cordones de la médula espinal. También vamos a poder tener dos tipos de vías sensitivas: las generales, las somáticas. Las somáticas y las especiales. Las somáticas son cualquier tipo de sensación que venga del exterior. Puede ser tacto, dolor, temperatura, que pueden ser producidas por cualquier, se puede decir, objeto exterior o estímulos exteriores que no son parte de nuestro cuerpo, ¿no? Después tenemos las especiales. Las especiales, ¿cuáles son? Las 5 principales: visión, audición, tacto, olfato. Esas son las más importantes, ¿no? Esas son las especiales. Ahora, en las vías sensitivas tendremos 4 tipos de neuronas: las neuronas sensitivas primarias, secundarias, terciarias, las de tercer orden y las de cuarto orden. Tenemos primero las primarias, que se van a originar en los ganglios y los opales craneales. En los ganglios opales craneales, ¿por qué? Porque se van a originar en los núcleos de los opales craneales. Después tendremos las sensitivas. Estas están en la médula espinal, el tronco encefálico. En estas, segunda estación, de decusalan al lado opuesto. Es tipo como les mencioné hace rato. La decusación en las vías motoras se da en las pirámides de la médula oblongada o bulbo raquídeo. En este caso, se decusalan en la médula espinal o tronco encefálico. Uno de los dos. Ahora, también tendremos las neuronas sensitivas de tercer orden. Están en el tálamo ventral, posterolateralmente en el área de posterolateralmente y posteromedialmente. Después tendremos las neuronas motoras de cuarto orden. Estas terminan en la corteza somatosensorial del área 1, 2 y 3 de Brodmann. Esta va a ser la parte somatosensorial, es decir, la parte sensitiva del cerebro, donde van a llegar las sensaciones como el tacto, dolor, todos esos tipos de sensaciones. Ahora, veremos las divisiones de las vías sensitivas. En las vías sensitivas vamos a tener las de los cordones posteriores, los cuales van a ser el fascículo gracilis, que lo mencioné y que ahorita vamos a ver en vías sensitivas. Dije que lo explicaríamos justamente en la médula espinal, en las que se encontraban los fascículos gracilis y cuneiforme. Aquí lo veremos. También tendremos el fascículo cuneiforme, que también lo mencioné. Después tendremos en el asta anterior, tendremos al espinotalámico lateral, al
espinotalámico anterior. También después tendremos a los del asta lateral. En el asta lateral tendremos a las cuniocerebelosas, las espinocerebelosas laterales, no, las espinocerebelosas dorsales y las espinocerebelosas ventrales. Espinocerebelosas dorsales y las espinocerebelosas ventrales. También se puede llamar espinocerebelosas posteriores y espinocerebelosas anteriores. También tenemos las cuniocerebelosas. Estas prácticamente, estas tres, las cuniocerebelosas, las espinocerebelosas dorsales y ventrales, se encargarán de la propiocepción. Que lo explicaremos dentro de un momento, ¿no? Pero especialmente esta es la que importa porque estas tres van a ser iguales, de la misma función. Pero a excepción de la corticoespina, de las cuniocerebelosas, ya que estas se van a encargar de las, sí, de la propiocepción, pero contralateralmente. Esto lo veremos dentro de un momento. Empezaremos con las vías sensitivas del cordón posterior. Continuando con la explicación, nos iremos a las... cabe recalcar, bueno, antes de esto, que las vías sensitivas son, van desde la periferia hasta la corteza cerebral, pero en cambio las vías motoras van desde la corteza cerebral hasta la periferia. Es decir, las sensitivas son los estímulos y las motoras son las respuestas. Recalcando esto, continuaremos con el sistema anterolateral. ¿Por qué se llama este sistema anterolateral? Porque estas van a ir desde el cordón anterior y lateral. Bueno, tendremos en este caso el espinotalámico lateral y espinotalámico anterior. El espinotalámico lateral va a ir desde la periferia hacia los cordones, hacia el cordón anterior y lateral, va a recorrer por la médula oblongada, puente, mesencéfalo y va a llegar hasta el tálamo óptico. Por eso se llama espinotalámico, porque llegan hasta el tálamo óptico. Después después de ir, va a continuar su recorrido, va a ir hasta la corteza cerebral, el área 1, 2 y 3 de Brodmann. De igual manera vamos a tener el espinotalámico anterior. El espinotalámico anterior va a ir desde acá, va a ir hasta desde la periferia hasta los cordones anteriores y laterales, va a recorrer la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo y va a llegar hasta el tálamo óptico para consiguientemente ir a la corteza cerebral, al área 1, 2 y 3 de Brodmann. Las funciones de estas son: la de la lateral es la termoalgésica, va a transmitir impulsos ya sean de la temperatura o dolor. Ahora, las anterolaterales va a ser del tacto fino y la presión. Esos impulsos va a transmitir hacia la corteza cerebral. Esto va a ser el sistema anterolateral o de los cordones anterolaterales, es decir, del cordón anterior y lateral. Pasaremos con el cordón posterior. Continuando, nos iremos a los del cordón posterior o sistema posterior. Acá vamos a encontrar dos: fascículo gracilis y cuneiforme. Estas se van a encontrar mayormente en el sistema de la columna dorsal y el lemnisco medial. Ahora nos iremos con el lemnisco, la fascículo gracilis, también denominada de Gall, fascículo de Gall. Esta va a tener la función de, de dar sensibilidad epicrítica, el tacto fino de vibración y propiocepción de los miembros inferiores. ¿Dónde encontraremos estos dos? Los encontraremos en el cordón posterior. Acá, como le mencioné hace rato, tendremos el fascículo gracilis y el fascículo cuneiforme en la médula espinal en los cordones posteriores. También tendremos el fascículo cuneiforme, también llamada de Burdach. Su función será dar parte sensitiva a los miembros inferiores y al tronco superior. Estas dos son muy importantes. Ahora pasaremos al sistema de las vías cerebelosas. Continuando con la explicación, nos iremos a la del sistema cerebeloso.
de las vías cerebelosas. ¿Por qué se llaman así? Porque la mayoría de estos van a ir al cerebelo. Van a ir desde la periferia, van a pasar, van a pasar por todo el tronco encefálico hasta llegar a la parte del cerebelo. Va a haber tres tipos: las espinocerebelosas dorsales, ventrales y las cuniocerebelosas. Las espinocerebelosas dorsales van a ir desde la periferia, van a pasar por todo el tronco encefálico y la médula espinal hasta llegar a la parte dorsal del cerebelo. Esta va a tener la función de la propiocepción de los miembros inferiores. Vamos a ir con las espinocerebelosas ventrales. Estas de la misma manera van a venir desde la periferia, van a pasar por la médula espinal, todo el tronco encefálico y van a llegar a la parte ventral del cerebelo. En este caso, las espinocerebelosas ventrales van a tener la misma función de la propiocepción de los miembros inferiores, pero contralateralmente. Es decir, si el estímulo viene de la parte derecha, va a ir hasta la parte izquierda. En cambio, si es ipsilateralmente, si el estímulo viene de la parte derecha, va a ir a la parte derecha. No va a desviarse o no va a decusarse, se podría decir, el estímulo, ¿no? Después tenemos la cuniocerebelosa, la cual va a tener la propiocepción de los miembros inferiores. Por último, tenemos un poco menos importante la espina olivar o reticular, que va a estar relacionada con el arco reflejo. Su función va a ser la modulación motora y coordinación refleja, que no es tan importante, pero se puede decir que la tendríamos que saber, ¿no? Después de esto pasaremos a las vías especiales. Continuando con la explicación, iremos desde que vamos a explicar el trayecto y la función. Simplemente eso para no hacerla muy larga, ¿verdad? Bueno, todo empezará desde un estímulo de luz. La luz entrará por el ojo, irá hacia la retina la captará, la llevará por el nervio óptico hasta el quiasma óptico, donde algunas de estas se van a decusar, como lo mencioné. Se van a decusar y van a ir al lado anterior. Algunas no, y simplemente irán ipsilateralmente. Después de esto, después del quiasma óptico, irán por el tracto óptico hasta los cuerpos geniculados. De los cuerpos geniculados irán hasta el lóbulo donde está el área 17 de Brodmann, que es el que va a organizar y enviar un estímulo a estímulos visuales. Ahora, ¿cuál es la función de esta? Esta va a captar imágenes del exterior y las va a transmitir hacia el occipital para que los digiera o los interprete y envíe un estímulo hacia las pupilas, las cuales van a poder hacer midriasis o miosis. Eso sería respecto a vía óptica. Nos iremos hacia la vía olfatoria. Bueno, primero todo empezará desde un estímulo oloroso, que llegará hasta el epitelio olfatorio. El cual generará un estímulo y esta la enviará por el tracto olfatorio, el cual le llevará hasta la corteza oftálmica en el cerebro. Esta va a tener la función de interpretar los olores y llevarlas a la corteza y generar una respuesta de acuerdo a esto. Si es un olor desagradable, va a dar una respuesta de asco. Si es una respuesta agradable, va a ser como un olor refrescante. ¡Qué rico! ¿Qué podría decir? Nos vamos después con la vía auditiva. Nos iremos con la vía auditiva. Todo empezará desde el oído externo. El oído externo va a ser este. Va a tener todas sus partes. El trago, antitrago. El oído externo. Después va a estar el oído externo medialmente. El oído externo va a conducir el estímulo auditivo hacia el oído externo, pero en la parte interna. Esta la va a llevar hasta la membrana timpánica. La membrana timpánica va a ser la que va a captar la vibración. Membrana timpánica.
Esta va a pasar por los huesecillos del oído, por el yunque, por el estribo y por el martillo. Yunque, estribo y martillo. El martillo se va a unir hacia la ventana oval de la caja timpánica. De esta, después esta va a ser transmitida hacia el oído interno. Este es el oído medio. Este va a ser el oído interno, va a estar conformado por la cóclea, que es en forma de caracol. Ahí va a tener el sáculo y el utrículo, las que van a captar la vibración. Estas la van a llevar hacia el líquido perilinfático, que va a estar en la parte ósea de la cóclea, y al endolinfático en la parte membranosa de la cóclea. Estas van a generar el estímulo y la van a llevar hacia la región parietal del cerebro, la cual la va a interpretar y va a generar un estímulo. Si es un estímulo fuerte, te va a doler. Si es un estímulo delgado, va a ser gustoso, no te va a doler, se podría decir. Este es el trayecto. Esta va a llevar los impulsos o sensaciones auditivas hacia la parietal. Esta las va a interpretar. Esta va a captar sensaciones auditivas o sonidos del exterior. Esto es respecto a vías especiales. Continuaremos con la parte de cerebelo y cerebro en la siguiente parte.